tenemos ya a Jorge Cepeda Patterson con nosotros y le agradecemos que nos acompañe esta tarde una vez más aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, Jorge. Hola, Alejandro. Hola, Álvaro. El placer es mío estar con ustedes una vez más. Muy entretenido oyéndolos. Al contrario, Jorge, pues el tema que queremos abordar contigo es el que también ayer aquí en Los Periodistas pues tratábamos de desmenuzar, particularmente con la destitución de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, su sustituto, y también pues los eventuales, yo digo potenciales cambios que seguramente seguirá habiendo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para la segunda mitad de su sexenio. ¿Tú cómo viste este movimiento en la Secretaría de la Función Pública? No solamente la destitución, sino quién llega a esta secretaría, Jorge. Bueno, de entrada sí era una crónica de una defenestración anunciada desde hace meses. Prácticamente tenía un año sin pararse en las sesiones mañaneras, que dicho sea de paso es un muy buen termómetro, más allá de la agenda de coyuntura que obliga de repente a la presentación de un ministro, pero en general es un muy buen termómetro las mañaneras para saber quién está en el ánimo del presidente y quién definitivamente ha desaparecido de él. Y en el caso de la secretaria de Función Pública, había desaparecido de las mañaneras hace más de un año. La última vez se presentó, al parecer, en enero del año pasado, lo cual da cuenta, pues, de que ya no estaba en el primer círculo, si es que alguna vez lo estuvo. Irma Eréndira es una investigadora académica, en efecto venía de una familia de luchadores sociales, su abuelo, su padre, a los que López Obrador respetaba. Y ella se había dedicado a temas de análisis de la corrupción, de tal manera que sonaba natural, sin ser un personaje, ella, que estuviera cerca realmente del obradorismo. Más bien se caracterizaba por estar vinculada a círculos académicos relativamente radicales, de izquierda, casada con John Ackerman, que se ha caracterizado siempre por estas posiciones ideológicas, intelectuales de izquierda radical. El caso es que llegó a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, ya mi apreciación personal es que literalmente esta pareja se mareó con la súbita influencia que llegaron a tener. El caso típico de alguien que asciende 5 eslabones en la escalera sin haber anímica y psicológicamente preparado para ello, y comenzaron a manejar el poder que les daba ser miembros del gabinete, o ella miembro del gabinete, y Ackerman príncipe consorte con la percepción de que tenía muchos derechos. Empezaron a actuar en función de un proyecto político e ideológico propio, cosa que no le hizo mucha gracia a López Obrador. Recordaremos cómo Ackerman emprendió varias guerras de guerrillas al interior del propio grupo, a codazos, del propio obradorismo, tratando de hacerse de un lugar y ir tomando posiciones de cara a lo que podría ser el 2024. Recordarán, por ejemplo, aquella petición que hizo Ackerman de desconocer a Ricardo Monreal como coordinador de los senadores, imagínense nomás, y trató de convencer a varios senadores del obradorismo, porque Ricardo Monreal había aceptado una entrevista de Carlos Loret, y eso de entrada ya lo satanizaba y lo hacía objeto de ser prácticamente repudiado del obradorismo. O la posición del propio Ackerman cuando fue nombrado miembro
de un equipo que entrevistaba y daba el palomazo a probables candidatos y al no salir el suyo prácticamente quería paralizar todo el proceso de elección. Alini, exactamente. Es decir, gente que se mareó encima del ladrillo. Y luego la gota que colmó el vaso, bueno, además de algo anecdótico, no sé si ustedes llegaron a ver un video que circuló profusamente en las redes, en donde era una entrevista a modo, realmente un promocional de Irma Eréndira, que le hacía una silueta negra, le hacía preguntas muy cursis, con respuestas desde tipo tarjetas Hallmark, le hacía preguntas con un acento sospechosamente extranjero, y que le decía, ¿qué es lo que te mueve, Irma, para dedicarte a la función pública? Y entonces la mujer respondía, mi enorme pasión por México, porque yo me quitaría la camisa para servir a mis ciudadanos mexicanos. Es decir, a ver si me sale el acento, Jorge, perdón que te interrumpa, pero a ver si me sale el acento. ¿Qué te mueve, Irma Eréndira? ¿Más o menos por ahí? Por ahí iba, ya se imaginarán. Y claramente un video de campaña electoral, pues, 5 años antes de que llegara el momento de, por lo menos, incluso de comenzar a moverse, ¿no? Y como decía, la gota que derramó el vaso, y es así grueso, fue evidentemente la campaña de su hermano Pablo Sandoval a la candidatura por el gobierno de Guerrero. Pablo era el coordinador, el superdelegado en Guerrero. Curiosamente, hace unos meses me tocó a mí ir a Acapulco a un evento académico y artístico, y me impresionó que a lo largo del camino, de la carretera, prácticamente desde salir de Cuernavaca hasta llegar a Acapulco, la carretera estaba sembrada de enormes espectaculares del delegado de Guerrero, como si fuera una autoridad, es decir, una evidente precampaña, con un gasto multimillonario brutal que solo se explicaba, pues, por manejo de recursos, pues, por lo menos que despertaba suspicacias. Y evidentemente, al no salir adelante en las encuestas internas que se hicieron de Morena, y sí, en cambio, Félix Salgado, que podría ser impresentable por otros motivos, pero no por de la encuesta, prácticamente urdieron una manera de bajar a Félix Salgado de la contienda, y es de ahí de donde se presume, o por lo menos así lo ha sugerido el propio López Obrador al decir que era fuego amigo, de ahí sale las demandas, el rumor mediático del tema de la violación y de tratar de recuperar aquel juicio para tratar de bajarlo. Y esto no lo perdonó López Obrador al considerar que era, sí no era fuego amigo, era torpedeo bajo la línea de flotación del propio obradorismo. Y todas estas piedritas acumuladas, digamos, habían llevado ya esta designación prácticamente a un cambio, y solo esperó el tiempo, los comicios, el propio presidente, para hacer la modificación, ¿no? Es clarísimo que el presidente quería mandar o quiso mandar un mensaje muy claro con lo de Irma Eréndira, que se extiende obviamente a su esposo, a John Ackerman, que se extendió, de repente apareció en muchos medios de comunicación, medios estatales o Ackerman, y luego de repente ya estaban metidos en todos los procesos, ya se estaba impulsando, incluso se le estaba impulsando para ser rector, había una corriente que lo quería. Para ser director de Canal 11, perdón, Alejandro. De Canal 11, o sea, hubo muchas candidaturas que obviamente estaban alimentadas, pues sí, por
porque alguien se mueve. Y el presidente quiere hacer dejar la elección bien establecida con Irma Heréndira, porque es un cese, como decía Álvaro ayer, en este caso es un cese, o sea, no le permitió la despedida, se vio el presidente molesto ahí. Ahora, aparte de esa elección que el presidente quería dejar con respecto a ellos dos, vendrán Jorge, y no sé cómo lo veas tú, vendrán cambios que tendrán que ver con el siguiente tramo de la administración, el tramo que viene, porque viene un tramo que es, digamos, el aterrizaje de todo, y en el aterrizaje va a haber mucha turbulencia, como hay en todos los sexenios, porque además te tienes que despedir en algún momento, y además tienes que empezar a entregar ya cosas muy puntuales. Los cambios que vienen, los cambios que el presidente está planeando, ¿en qué sentido estimas tú que se están planeando? Bueno, y hay que considerar además que en política la aritmética es muy caprichosa, de tal manera que los sexenios en realidad duran 5 años. Es decir, en términos de fuerza política real, el Ejecutivo en este país, el presidente, gobierna los primeros 5 años, después, el último año, ya los actores políticos operan en función de las percepciones que tienen sobre el que va a ganar, tanto para alianzas políticas, para tomar decisiones arriesgadas, una votación en la Cámara, un apoyo político, por no hablar de los actores económicos que operan ya en función de lo que creen que va a ser el siguiente sexenio. Entonces, tan es así, y perdón por la digresión, es que yo creo que desde antes de Salinas no ha habido un presidente, ni siquiera Salinas, que haya podido designar a su delfín. Todos han fracasado, si se fijan. A Salinas se lo mataron y a los otros, entre las alternancias y la imposibilidad, no fueron capaces de imponer a su delfín, lo cual habla mucho del enorme poder que tienen los presidentes los primeros 5 años y la enorme debilidad que experimentan el último. Lo que quiere decir que, en efecto, a López Obrador le quedan realmente, para consolidar su proyecto, 2 años que están en curso, ¿no? En ese sentido, sí, él tendría prisa para resolver los temas que quedan pendientes. Me parece que sus prisas van mucho más por el lado del poder legislativo, de ahí que su verdadera batalla esté puesta en la Suprema Corte y en la posibilidad de extender el mandato de su ministro, digamos, Saldívar, pero hará los ajustes en el camino del gabinete. Sí hay que decir que en general es un gabinete poco protagónico, que más, a diferencia de otros sexenios donde las secretarías llevaban mucho la huella de sus titulares, es tal la fuerza de López Obrador, el poder de la mañanera para ahí mismo estar decidiendo cosas de no importa qué ministerio, que en el fondo es menos significativo en este caso. Basta decir que muchos de los ministros están haciendo tareas que ni siquiera competen a su ministerio, como es el caso de Ebrard consiguiendo vacunas o todos esos ejercicios cruzados que son de repente necesidades que tiene el presidente de resolver, ¿no? Pero sin duda se van a ir haciendo los ajustes necesarios. El más importante, sin duda, es el de Hacienda, en donde entra un especialista en políticas financieras y fiscales, sobre todo de cara a la comunidad internacional que maneja muy bien Ramírez de la O. Y a mí me representa un cambio que me gusta, en el sentido de que era sabido que Ramírez de la O siempre fue un candidato para la Secretaría de Hacienda. Y también era sabido que él no estaba particularmente interesado en tomarlo,
porque era muy exitoso como consejero internacional, como asesor de fondos de inversión en Estados Unidos, allá residía desde hace tiempo, y solo aceptaría Hacienda bajo las condiciones que en cierta manera él mismo planteaba. ¿A qué voy? A que a diferencia de cualquiera de los otros ministros actuales del gabinete de López Obrador, me parece que Ramírez de la O acepta su designación, pero condicionado, digamos, a una visión del especialista, del conocedor, y creo que eso es bueno porque tendrá muchísimo mayor capacidad de negociación frente al presidente que un secretario como Herrera, muy eficaz, un gestor, etcétera, pero claramente alguien que se sacó la lotería al ser designado secretario de Hacienda y en ese sentido era un peón leal a los deseos y decisiones, ideas que tuviese el presidente, que me parece es menos el caso tratándose de Ramírez de la O, para bien y para mal. Jorge, ya Irma Heréndira Sandoval es historia. Lo relevante es también quién los instituyó y también, además de Irma Heréndira Sandoval y su marido, John Ackerman, ¿a quiénes más también les llegó ese mensaje de que no va a admitir el presidente conductas como las que condujeron precisamente a la destitución, al cese de Irma Heréndira Sandoval? Son dos preguntas. Uno, ¿quién sustituye a Irma Heréndira Sandoval? Y dos, ¿quiénes pueden estar en capilla que contaban, digamos, con cierta protección de Irma Heréndira Sandoval o del grupo del que formaba parte? Bueno, el grupo realmente se diluye porque ellos habían logrado ir dando cuerpo a varios, sobre todo legisladores, vinculados a las corrientes más radicales, más cercanas a la UNAM en esta vertiente, pero inmediatamente pierden toda colocación. De hecho, se diluye, digamos, esta corriente. Sin embargo, hay una parte muy interesante en tu pregunta, Álvaro, cuando dices ¿quiénes pondrán sus barbas a remojar por esta evidente llamada de atención a este manotazo al interior del propio gabinete que da López Obrador para decir, a ver, aquí nadie se mueve por sus propios objetivos y fines, el obradorismo es Obrador, es López Obrador, y cuidado, y pasa el mensaje a los demás. Ahora, sí debo decir que los demás que tienen, los demás suspirantes, los que tienen aspiraciones, son cuadros infinitamente más profesionales de la política, Ebrard, Monreal y desde luego Claudia Sheinbaum, que son los tres, digamos, principales caballos, más allá del humo negro que sacó López Obrador mencionando a otros 2, 3 casos, todos ellos, a mi juicio, bastante peregrinas, sus posibilidades, pero que es un humo que ayuda, digamos, a bajar presión sobre sus 3 gallos, que podrían ser nada más 2 y que en el fondo es igual a 1, si seguimos con las aritméticas políticas, ¿no? Y yo creo que estos 3 gallos son lo suficientemente, tienen tal nivel de oficio que ninguno podría ser en este momento sorprendido en culpa de estar haciendo trabajo solapado, presidenciable, pues, sea descontando al rival, y si lo hacen, evidentemente, lo están haciendo con una infinita sutileza que difícilmente puede ser llamada a cuenta, ¿no? Pero sí es un mensaje. Y respecto al sustituto... Sí. Sí, respecto al sustituto, bueno, en realidad es un aliado menor de López Obrador, que será absolutamente fiel, un peón, sin juego propio. Habría que decir que la Secretaría de la Función Pública también ha estado muy desdibujada,
por la falta de voluntad política del propio régimen para llevar a las últimas consecuencias realmente una política de combate a la corrupción. Y parecería que los casos han sido más necesidades políticas emprendidas realmente más hacia personeros del sexenio pasado o anteriores, y menos como una estrategia que es la que tiene la función pública de ser una especie de auditor ético del comportamiento ético de los cuadros del gobierno, en este caso de la 4T, y sobre eso realmente ha habido muy poca margen de maniobra para la propia función pública, en la medida en que el propio presidente no tenga una voluntad decidida para encarar aspectos comprometedores de su propio gobierno, porque también hay funcionarios de la 4T que, como todos seres humanos, están cometiendo errores en las licitaciones, en las compras, en las relaciones familiares, etcétera. Pero hay muy poca capacidad del gobierno para reconocer estos aspectos, mucho menos para llevarlos ante la ley. Y esto obedece, a mi juicio, en la resistencia del propio presidente a poner lupa en los errores propios de la propia 4T para no dar pie y municiones a los adversarios de los cuales se siente él terriblemente acosado. Y en ese sentido, pues, hay muy poca autocrítica en las posiciones del gobierno. De ahí que la función pública tiene realmente un espacio muy restringido. En el siguiente tramo, cualquier decisión que se tome va a abonar al ambiente de la transición, de la sucesión presidencial. Sí. En ese sentido, te pregunto, nada más para meterte en un aprieto, Jorge Cepeda. Si ¿Se fue la luz? Se apaga así, mira. Se fue la luz. A ver, ¿qué pasaría si el presidente mueve a Marcelo Ebrard? Bueno, va a depender de dónde lo mueva. Exacto. Digamos, a ver, si lo mueve si lo mueve a la Secretaría de Gobernación, es un mensaje, por supuesto. Si lo mueve a la Embajada de París, por decir, a la Embajada de Francia, si se mueve a París, pues es absolutamente otro mensaje, evidentemente. Pero, ¿y si no lo mueve? Y si no lo mueve, también. Va a depender mucho también de qué vaya a suceder al final con la línea 12 y la investigación resultante, y cómo lo quiera percibir el propio presidente. Ahora, a estas alturas yo creo que no nos engañemos, el delfín del presidente es Delfina y no precisamente su secretaria de Educación Pública, porque claramente su corazoncito está evidentemente con la gobernadora de la Ciudad de México. El tema más bien tendría que ver con las percepciones que va a tener el presidente en ese último año de su gobierno y si considera que su Delfina garantiza las posibilidades de que el obradorismo continúe. El peor escenario para López Obrador sería que su candidato, por alguna razón, y él lo perciba así, pusiera en riesgo la continuación, es decir, que fracasara en una elección presidencial. Si fuese así, ya no escogería al más cercano a su corazón, pero sí al de su cálculo político que le garantice más un resultado positivo. Pero me parece que así están las jugadas en última instancia. Pero ahora bien, al presidente no le conviene quitarle rivales a su delfín, porque eso le mete una terrible presión. Si él defenestrara a Ebrard y lo manda a otro lado,
la presión sobre Claudia los próximos años se hace prácticamente insoportable, para bien o para mal, ¿eh? Desde la gente que empieza ya en la cargada a alinearse con ella y a ponerla en situación incómoda, hasta los que intentarán por todas las vías sacrificarla, encontrar razones para sacrificarla, ¿no? Entonces, tampoco al presidente le conviene que haya un tercio que llegue más o menos fortalecido de cara a evitarle un desgaste político a la niña de sus ojos. Por último, te preguntaría, Jorge Cepeda Patterson, que en este escenario de una Delfina, dices tú, o la candidata que es de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, pudiera haber una ruptura en el grupo gobernante. No veo a Marcelo Ebrard resignándose a sumarse a Claudia Sheinbaum. No lo veo. Es capaz Ebrard de unirse y hasta de ofrecerse, y en una de esas hasta lo agarran como el candidato del PRIAN. Todos esos escenarios están en juego. Recordemos que el gobernador anterior del Estado de México, recuérdenme el nombre. Sí, Erubiel Ávila. Erubiel Ávila no era el candidato de Peña Nieto para el Estado para suceder a Peña Nieto como gobernador en el Estado de México. Y justo porque Erubiel, que en ese momento era un hombre carismático y tenía ciertos base social, deslizó la posibilidad de que si no lo elegía el PRI, él podía presentarse por otros partidos, y hubo tal temor de que su propio candidato, que ahora es gobernador del Estado de México, no perdiera frente a Erubiel en una oposición abierta, que el propio Peña Nieto decidió darle a Erubiel la candidatura sin ser su gallo. Por supuesto que esas posibilidades en la política siempre están presentes, pero solo para añadirle más picor al caldo, yo diría que también esa posibilidad podría jugarla Monreal, por toda su extracción. Monreal tampoco va a ser alguien que se vaya por la puerta trasera frente a las expectativas que tiene de llegar a Palacio, evidentemente. Y su extracción priista, haber sido gobernador, la fuerza significativa que tiene el puesto que ahora detenta y que le da muchas posibilidades de alianzas con gobernadores por los apoyos, con legisladores porque los coordina, etcétera, etcétera, pues también podría tener escenarios de esa naturaleza, lo cual hace que vamos a vivir un sexenio bastante con mucho suspenso, digamos. Híjole, pues bueno, pues se está poniendo interesante. Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias, como siempre, un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Y como siempre, el gusto es mío, Álvaro, Alejandro. Hasta luego y gracias. Ahora sí se fue la luz, Jorge. Muchas gracias. Ahora sí se fue la luz.